Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Conferencias Fusenda de los sábados. Hoy con un tema del Libro de los Espíritus, conferencista Orlando Villarraga desde Brasil. Orlando es actualmente presidente, aunque es colombiano, vive desde hace muchos años en Brasil, motivos de trabajo, y también allá ha desarrollado las actividades espíritas, de las cuales espírita de segunda generación, hijo de espíritas. Es presidente actualmente y líder de los proyectos de sustentabilidad de la obra social Celio Lemos. Es una obra social que apoyan varios centros espíritas en San José de los Campos, en Brasil. Autor de 3 libros espíritas: La conservación del medio ambiente físico y psíquico, La justicia social, visión espírita para la acción social, el espiritismo y el desenvolvimiento sustentable. Bien, para iniciar esta reunión, vamos a pedirle a nuestra hermana Nancy del Socorro Gaviria Banqués de SESMAR, de la Sociedad Espiritista de Santa Marta, que nos dirija a esta elevación del pensamiento. Nancy, buenas tardes, gracias, bienvenida. Gracias a ustedes, buenas tardes, amigos, hermanos. En el nombre de Dios, Padre Todopoderoso, elevamos nuestros pensamientos y nuestros sentimientos para agradecerle una vez más esta oportunidad de estar aquí reunidos para escuchar estos mensajes esclarecedores de parte del hermano Orlando, por quien pedimos la asistencia de los benefactores para que en esta tarde nos ilumine con todos estos códigos divinos que nos ayudan a plasmar caminos de seguridad para encontrar metas libertadoras para nuestra espiritualidad. Gracias, amado Jesús, por estar entre nosotros y por invitarnos cada día para que sigamos rumbo a la plenitud, rumbo a la felicidad, aplicando la ley de amor, justicia y caridad entre nosotros mismos. Que la luz del amado Maestro se irradie por todo el planeta y que en nuestros hogares brille por siempre su presencia. Y que en esta casa virtual de Fusenda estemos siempre unidos bajo la luz y el amparo del amado Maestro. Gracias, Señor, que así sea. Así sea. Muchas gracias, Nancy. Y muchas gracias, Orlando, por aceptar esta invitación que ya tenemos mensualmente, y esperamos que el próximo año también contemos contigo mensualmente acá en Fusenda. Adelante, la palabra es tuya, bienvenido. Ok, muchas gracias, Abel, por la invitación. Y muchas gracias por la oración inicial muy sentida, que abre así el ambiente para que podamos hablar sobre una de las leyes que Allan Kardec colocó en el libro de los Espíritus. Y gracias a esa ley es que nosotros todos aquí estamos encarnados, estamos teniendo esta nueva oportunidad para continuar creciendo espiritualmente. Y es la ley de reproducción, que se aplica en todos los reinos de la naturaleza, desde las plantas, los animales, y nosotros como especie humana estamos sujetos a esa ley de la reproducción. Es importante colocar esa ley dentro del contexto que Allan Kardec colocó en un libro de los Espíritus. Él colocó de una forma didáctica las leyes morales, y 10 leyes morales, y una de esas es la ley de reproducción. Pero esa ley no actúa de una forma aislada, está ligada con las otras leyes. Entonces, eso es importante siempre tenerlo en cuenta cuando estudiamos las leyes morales. Podemos colocar algunos temas de esa ley específica, pero están siempre relacionadas con las otras leyes, porque sufren consecuencias de lo que hagamos con las otras leyes. Si actuamos de acuerdo con la ley o si infringimos la ley, tiene consecuencias para nosotros o para el medio ambiente o para la sociedad. Entonces, la ley de reproducción es una de esas leyes que la espiritualidad colocó y Allan Kardec colocó en el libro de los Espíritus. Y eso nos permite tener una visión sistémica de cómo actúan esas leyes
que es en conjunto, para que no veamos eso así separado, como en cajitas, como en silos, para que podamos tener siempre esa visión sistémica de las leyes. Y ahí Kardec dividió ese capítulo, son pocas preguntas, en varios temas que están muy relacionados con lo que está ocurriendo en el mundo actualmente. Habla sobre la población del planeta. Y vamos a ver varios aspectos de esa ley, cómo se aplican y qué problemas trae. Habla también sobre la sucesión y perfeccionamiento de las razas. Y eso es importante también ahora más con los desarrollos de la ciencia, especialmente en el área de la genética. Entonces, hay unas preguntas bien interesantes sobre ese aspecto. Habla también sobre los obstáculos que se colocan para la aplicación de la ley de la reproducción, cuáles son las consecuencias, cómo nosotros podemos actuar, cómo podemos evitarlo, también bastante interesante. Habla también sobre la poligamia y sobre el matrimonio y celibato, que están relacionados como la forma que estamos organizados dentro de la sociedad. Entonces vamos a ver algunos aspectos de esos temas que la espiritualidad superior colocó en esa ley de la reproducción. Y vamos a comenzar con la primera pregunta de esa ley. Y Kardec preguntó si la reproducción de los seres vivos es una ley natural. Y cuando habla de los seres vivos, se está refiriendo a las plantas, a las otras especies que conviven con nosotros, que están evolucionando junto con nosotros aquí en el planeta, y para nosotros, la especie humana. ¿Será que esa ley es natural? Y ahí, con los animales, con las plantas. La espiritualidad superior respondió: sin la reproducción, el mundo corporal perecería. Y por eso mencioné al comienzo, nosotros estamos encarnados gracias a que actuó la ley de la reproducción. Nuestros padres, por la ley de amor, se unieron y desde el punto de vista biológico pudimos tener la oportunidad de reencarnar en este planeta Tierra. Nuestros alimentos dependen también de la reproducción. Sin el alimento, nosotros no conseguiríamos sobrevivir aquí en el planeta. Y sin la reproducción de las otras especies que juegan un papel importantísimo en nuestro sustento, también no conseguiríamos sobrevivir. Entonces, es una ley natural. No sé si están escuchando, está cayendo aquí una granizada tremenda. A ver, ¿te escuchan bien? ¿O Nancy? Sí, señor, sí, señor. Bueno, es que está aquí en la ventana cayendo bastante granizo. Sí se sienten los golpes, pero no afecta Sí, se escuchan los la golpes. conferencia. Bueno, ok, entonces seguimos. Sí. Entonces, vimos que la reproducción, esa ley es importantísima para nuestra existencia aquí en el planeta Tierra y la existencia de las otras especies que nos brindan, nos ofrecen el sustento de nuestro cuerpo físico. Y ahí Kardec hace otra pregunta muy interesante y a los espíritus, y pregunta si la población de la Tierra sigue siempre la progresión creciente que observamos. Y si sigue esa progresión creciente, si no llegará un momento en que será excesiva. Y es una pregunta interesante para la época, en 1857, porque en esa época habían 1.200 millones de seres humanos encarnados. Y Kardec percibió que la población estaba aumentando de una manera muy rápida. Por eso la preocupación con relación a la pregunta. Y si vemos aquí, la población viene creciendo. Y aquí en este gráfico mostramos desde el año 1900 hasta la proyección hasta el año 2100. Creo que todos los que están aquí participando o los que puedan escuchar después esta conferencia, estamos
encarnamos en ese periodo de después de 1900. En 1927 era 2.000 millones y en 1960 3.000 millones. Yo encarné aquí en esta época, fui de los del grupo ese de los 3.000 millones, y aquí se aceleró el crecimiento en los últimos años. La previsión es que era que en comienzo del 2023 seríamos 8.000 millones, y parece que va a ser en final de noviembre, comienzos de diciembre de este año, que vamos a alcanzar esa cifra de 8.000 millones de espíritus encarnados. ¿Cuál es la previsión para los próximos 80 o 78 años? Dependiendo de varios factores, que vamos a ver algunos de ellos, podemos llegar a una población de 10.000 millones o podemos bajar para unos 8.000 millones de habitantes. Lo más probable es que sea entre 10 a 11.000 millones de habitantes en este momento. O sea, serían más 3.000 millones, casi una tercera parte a más de los que estamos viviendo en este momento. Eso trae una serie de repercusiones sobre el planeta, porque aumenta la demanda sobre los recursos. ¿Cómo vamos a atender todos esos otros seres, nuestros hermanos, que van a encarnar? ¿En qué condiciones va a estar el planeta con lo que está ocurriendo de la crisis climática, con la pérdida de la biodiversidad? ¿Cuáles serán las condiciones para todos esos espíritus? Es algo que deberíamos reflexionar, y por eso la ley de la reproducción está relacionada con la ley de conservación, con la ley de destrucción, que nosotros estamos realizando una destrucción excesiva. Entonces, los espíritus respondieron a esa pregunta, que no va a haber, no llegará un momento en que la población de nuestro planeta será excesiva. Y dieron como argumento que siempre en la naturaleza se mantiene el equilibrio. Entonces, ¿cómo nosotros llegaremos a ese equilibrio? ¿Será de una manera forzada, por falta de alimentos, por falta de agua? ¿O será de una forma más amorosa, más caritativa, de mayor cuidado, de realmente procurar por lo que es necesario y no lo superfluo, para poder utilizar de una manera más adecuada todos los recursos y poder sustentar a toda esa población? No lo sabemos. Hay previsiones desde el punto de vista de la ciencia, pero todo depende de las decisiones que tomemos en este momento con relación a nuestro estilo de vida, a nuestra forma de consumo. Entonces, el equilibrio vamos a alcanzarlo, sea de una forma forzada o de una forma razonada, pero vamos a llegar a ese equilibrio. ¿Y por qué ha aumentado? ¿Cuáles son los factores que han contribuido al aumento de la población? Esta gráfica, que con base en datos de las Naciones Unidas, de la División de Población de las Naciones Unidas, muestra desde la época un poco antes de Kardec hasta 2019-2020, cómo la expectativa de vida, la esperanza de vida ha aumentado, y especialmente a partir de final del siglo XIX, el siglo XX. Antes, en la época de Kardec, las personas, expectativa de vida era máximo 30 años, expectativa de vida promedio de la población, pero fue aumentando, especialmente en el siglo XX, y vemos también en el siglo XXI. La expectativa de vida en muchos países ya es más de 70 años, o sea, un poco más del doble de lo que era hace menos de 200 años. Y eso ha contribuido también al aumento de la población, el desarrollo de la medicina, las vacunas, los servicios médicos, el sistema de salud,
la disponibilidad de alimentos, todo eso ha contribuido a aumentar la expectativa de vida y por consecuencia el aumento de la población. También eso está jugando con otro factor demográfico, que es la tasa de fecundidad. Hasta el año de 1960, aquí en América Latina, la tasa total de fecundidad era un poco más de 6 hijos por cada mujer. Y en los últimos 50, 60 años hemos llegado a más o menos 2.2 hijos por cada mujer. Entonces, eso es un factor que hace un contrapeso a lo que vimos anteriormente para disminuir la velocidad en el aumento de la población. Y aquí, por ejemplo, vemos que esa tasa de fecundidad en Colombia actualmente es de 1,77. De cuando en la época de 1960, más o menos cuando yo nací, era era casi 7 hijos por familia. Nosotros, los Villarraga, somos 6 en la familia Villarraga. Ahora nosotros tenemos 2, 3 o un hijo comparado con nuestros padres. Entonces, y en el mundo también viene reduciendo esa tasa de fertilidad. Y en el mundo actualmente está alrededor de 2.3 hijos por mujer. Entonces, eso es un parámetro demográfico que está haciendo que esa curva que iba aumentando vertiginosamente de la población comience a alcanzar un nivel para después bajar si seguimos esa tendencia. Bueno, entonces, ¿cuáles son las opciones que nosotros como seres humanos tenemos con relación a la contribución que hagamos al aumento o disminución de la población del globo en esas preguntas que Kardec hizo a la espiritualidad? Y aquí traemos un trabajo muy interesante del profesor Jeffrey Sachs. Él es profesor de la Universidad de Columbia en Nueva York y es el director del Instituto de la Tierra, también de la Universidad de Columbia en los Estados Unidos. Esta obra estuve mirando a ver si encontraba en español, pero aún no ha sido traducida. Se llama La riqueza de todos, la construcción de una economía sustentable en un planeta superpoblado, poluido y pobre. Entonces, él analiza ese tema de la población del planeta y dice lo siguiente: las personas deciden con relación al número de hijos que quieren tener por 2 causas principales: la cultura en la cual crecieron y los factores económicos que están vigentes donde viven. Entonces, por ejemplo, varias culturas, la edad de de casarse es diferente. En algunas culturas, niñas de 13, 14 años ya hace parte de la cultura que deben casarse. En otros países que hay más educación, las mujeres demoran más en casarse y en tener los hijos. Entonces, eso está relacionado mucho con la parte cultural. Existe también un factor relacionado con la cultura, que son las expectativas de esa sociedad con relación al número de hijos que debe tener esa familia. Entonces, para algunas culturas es importante tener bastantes hijos, para otras solo 1 o 2, y ahí va a depender de cada cultura. También el inicio de la edad reproductiva, y eso es algo que está variando por muchos otros factores, que las niñas se están desarrollando mucho más rápido comparado con lo que era 30, 50, 70 años atrás. Otro es el uso de los anticonceptivos, que a partir de la década del 60 comenzaron a ser más diseminados dentro de la sociedad.
Eso también da una opción con relación a la fertilidad. Y otro de los factores es el tiempo que las parejas deciden o las personas deciden para tener sus hijos. Entonces, a cada año, a cada 3 años, a cada 10 años, eso tiene un impacto sobre la población del globo. Por ejemplo, si una persona decide tener hijos cuando está con 15 años, cuando tiene 30, ya tiene un hijo de 15, o una hija de 15, que si decide tener un hijo, cuando la persona ya tiene 45 años, ya es abuelo. Y si el nieto o nieta decide tener un hijo, a los 60 años ya va a tener un bisnieto. O sea que en un término de 60 años van a existir 4 generaciones que van a impactar el número de personas encarnadas, afecta el número total de la población del planeta. Entonces, una decisión personal o de la pareja afecta la población del globo, y es algo que cada uno tiene la decisión o el libre albedrío para hacer. Y ahí, como uno de los factores que vimos anteriormente es el uso de anticonceptivos, fue preguntado para Chico Javier en un programa que existía aquí en Brasil en la televisión que se llamaba Pingafogo, y preguntaron que cuál era la posición del espiritismo con relación al uso de los anticonceptivos. Y eso fue en la década más o menos del 60, 70, 70 más o menos. Ahí respondió de la siguiente manera: teniendo firmes nuestros valores morales, nuestro discernimiento determinará el número de hijos que podamos criar con alegría dentro de los padrones de corrección y buenos sentimientos. Entonces, Chico Javier hace esa reflexión que depende mucho de cuáles son nuestros principios éticos, morales, para definir mi condición actual me permite que pueda sustentar 2, 3 o 4 hijos y que tenga el tiempo para poder orientar, corregir, encaminar a esos espíritus que vienen para mi responsabilidad, y que pueda hacer eso con el mejor sentimiento posible. Y continúa respondiendo de que existe una clara diferencia entre impedir la llegada de las almas a través del aborto y optar por una planificación consciente que corresponde decidir a la pareja. Entonces, todos sabemos, la doctrina espírita es contra el aborto, es a favor de la vida, pero si se realiza, si se opta por una planificación consciente por parte de la pareja, está dentro de la ley divina tomar esa decisión. Y termina diciendo que la doctrina espírita nos da esa libertad para nuestra conciencia tomar esa actitud de planificación con relación al número de hijos que queremos tener, y también el tiempo, el espacio entre ellos, si decidimos tener más que uno. Entonces, estos son temas que son a veces poco discutidos en los centros espíritas, porque a veces existe cierto tabú cuando hablamos de planificación familiar, de anticonceptivos y todo eso, pero son temas importantes y que deberían ser tratados también en la juventud espírita, en los grupos juveniles, para que los jóvenes tengan más conocimiento sobre lo que la doctrina espírita nos enseña sobre este tema, y puedan tomar mejores decisiones cuando tengan que tomar esas decisiones. Y también, aquí está, disculpa, tenemos
Divaldo Pereira Franco. Le preguntaron que cómo conciliar la doctrina espírita y el control de la natalidad. Y Divaldo respondió en esa entrevista que le hicieron aquí en la TV educativa de Bahía, y él respondió, desde que el control de la natalidad se ha realizado dentro de las líneas de ética moral, es perfectamente válido. Entonces podemos ver cómo el mensaje de la espiritualidad a través de Chico Javier, a través de Divaldo, van en la misma línea. Es algo válido, la cuestión de la planificación familiar, con esa visión ética, esa visión moral y de esa visión de responsabilidad. Entonces, ¿qué es lo que viene estudiando también desde el punto de vista de la ciencia, especialmente sociología, economía? ¿Cuáles son los factores que ayudan a estabilizar ese nivel de población para que no crezca así de manera muy rápida? Entonces, existen varios. Y en esta obra, también muy interesante, y también estuve viendo para ver si existía ahí en español, de Al Gore, que fue vicepresidente de los Estados Unidos, se llama El futuro, 6 desafíos para cambiar el mundo. Y uno de ellos está relacionado con el aumento de la población. Y los estudios muestran que existen 4 factores principales para estabilizar la población. Uno es la educación de las niñas. Eso se ha mostrado que es uno de los factores que más contribuyen para que haya más conciencia y disminuir el número de gestaciones, el número de niños, de nuevas reencarnaciones aquí. Porque las niñas, en la medida que estudian, que pueden estudiar más tiempo, que pueden ir al bachillerato, pueden ir a la universidad, la edad en la cual van a tener los primeros, el primer hijo, es una edad mucho más avanzada que cuando no tienen, no tienen la oportunidad de la educación. Otro factor es que las mujeres puedan participar más activamente en las decisiones de sus países. Y vemos lo que está ocurriendo en Irán, las mujeres luchando por su libertad y por cambiar varias de las costumbres dentro de la cultura que existe en ese país. Entonces, en la medida que más participan y que pueden discutir y colocar y hacer parte de los debates en la definición de las leyes que van a regir los hombres y las mujeres en esa sociedad, mayor participación femenina, los estudios muestran que eso también contribuye a estabilizar la población. Otro factor que se ha encontrado es el de reducir la mortalidad infantil. ¿A qué se refiere esto? En la medida que las parejas perciben que sus hijos crecen con salud, los estudios muestran que las parejas deciden tener menos hijos porque saben que los pocos que tienen van a llegar a la edad adulta. Y otros estudios muestran eso, que cuando las personas no tienen esa seguridad, esa certeza de que sus hijos van a sobrevivir, por lo general las familias tienden a tener muchos más hijos para que la probabilidad de que cuando ellos sean viejos, por lo menos tengan varios que van a ayudarlos durante esa fase de la vejez. Y un último factor es el de la planificación familiar, el de educar a las mujeres y a los hombres en ese tema. Entonces, esos factores son los que vienen siendo estudiados y que contribuyen para estabilizar la población.
Bueno, y la reproducción asistida. Vemos de un lado que está intentando reducir el número de nuevas encarnaciones o de espaciar el tiempo, pero hay parejas que quieren tener hijos y no pueden, y entonces la ciencia viene trabajando en este aspecto: inseminación artificial, varios tipos de reproducción asistida que conllevan algunos aspectos éticos y espirituales que nosotros, desde el punto de vista de la doctrina espírita, podemos ayudar en ese debate. Y aquí en Brasil es un tema que está siendo bastante tratado por las implicaciones que tiene desde el punto de vista espiritual. Y ahí Kardec pasa para otro asunto, que es el relacionado con el perfeccionamiento de las razas. Y ahí él preguntó si el perfeccionamiento de las razas animales y vegetales a través de la ciencia es contrario a la ley natural. Entonces, en la época de Kardec se estaba comenzando a desarrollar las ciencias, la química, la biología, la física, la medicina, todo eso. Entonces, es una pregunta así bien interesante para la época. Y ahí los espíritus respondieron: el perfeccionamiento de las razas usando los conocimientos científicos es una posibilidad que tenemos para alcanzar la perfección, para nuestra contribución dentro de ese proceso aquí de la evolución en el planeta Tierra. Nosotros, encarnados, espíritus encarnados, somos instrumentos para ese perfeccionamiento de las razas animales y vegetales. Y el trabajo será meritorio dependiendo de la intención, del objetivo que tengamos en ese trabajo científico de perfeccionamiento de las razas animales y vegetales. La intención será que es para ganar mucho dinero con el conocimiento científico con relación a ese asunto, o será que con eso voy a poder ayudar a la sociedad a resolver algún tipo de problema. La intención es muy importante en ese aspecto. Y también a través de ese desarrollo de la ciencia vamos ejerciendo y desarrollando nuestra inteligencia en ese proceso de crecimiento en nuestro aspecto intelectual, que también recordemos que tenemos que crecer en el aspecto moral para que podamos aplicar esos conocimientos científicos de una forma ética en beneficio de los otros seres humanos y de las otras especies. Entonces, el perfeccionamiento de las razas animales y vegetales no es contrario a la ley natural, depende mucho de la intención, del objetivo que tengamos con ese trabajo de perfeccionamiento. Y por eso se ha desarrollado bastante la ingeniería genética y la aplicación de esos principios, de esos conocimientos de la ingeniería genética en la biotecnología para varios aspectos de nuestra vida. Por ejemplo, en el área médica, desarrollo de varias sustancias que ayudan para mantener o mejorar el estado, la calidad de vida de algunas personas. Por ejemplo, la producción de insulina, la producción de vacunas como la hepatitis, la producción de vacunas como vemos del COVID. Todo eso hace que ese tipo de conocimientos sean benéficos, la intención sea buena. ¿Qué ha ocurrido también? Los organismos genéticamente modificados, más conocidos como los transgénicos, que está siendo utilizada esa tecnología especialmente o mucho para la agricultura, en que, por ejemplo, modifican la secuencia genética de una planta en particular para que ella misma produzca insecticida que la haga más resistente frente a las plagas.
también. Y ahí, por ejemplo, ya comienzan unas cuestiones éticas. Tienen algunos organismos genéticamente modificados, como la soya, el maíz, que ciertas compañías hacen las modificaciones genéticas para que esa planta resista al herbicida que es producida por esa misma compañía, por esa misma empresa. Por eso pueden usar bastante ese tipo de herbicidas, matando a otras especies, y esa especie que ellos desarrollaron genéticamente, que modificaron genéticamente, es resistente y no afecta. Ahí, por ejemplo, la intención es el lucro económico principalmente. Y en algunos casos se ha modificado genéticamente, por ejemplo, el arroz, para que ampliar el valor nutricional, por ejemplo, para que produzca más vitamina, algún tipo de vitamina, y que con eso consiga suplir deficiencias en la alimentación de una determinada área de la población. Entonces vemos ya cómo está siendo utilizada ese conocimiento del perfeccionamiento de las razas. Y también están utilizando para modificar las secuencias genéticas en algunos animales. Por ejemplo, peces de acuarios, para que queden luminosos, para que no tengan que usar la lucecita ya en la noche, sino los peces, los mismos pescados ya son luminosos. ¿Cuál es el objetivo de eso? ¿Para qué ayuda en la evolución de las especies? Ahí vienen los cuestionamientos éticos. O algunos animales que son clones idénticos, exactamente el mismo código genético. ¿Será que eso es correcto? Cuando la naturaleza nos muestra la diversidad genética, que es lo que hace más resiliente una especie determinada. Entonces vean las implicaciones que tiene eso. O por ejemplo, este salmón que fue modificado genéticamente, el mayor, que crece mucho más rápido y el tamaño es mucho mayor, con el objetivo de vender más y vender más rápidamente. Eso, ¿cómo afecta a nuestra salud esa modificación genética en un alimento para quien consume, por ejemplo, pescado? ¿Cómo eso va a afectar a su salud en el corto, mediano, en la próxima generación? Son experimentos que nosotros no sabemos la respuesta y que dejan así cuestionamientos éticos. Por ejemplo, este gráfico muestra ya que casi en muchos lugares del mundo, tenemos las plantaciones modificadas genéticamente. Por ejemplo, ahí en Colombia, la mayoría del maíz y del algodón que es plantado ya ha sido modificado genéticamente. Un alimento que viene de nuestros ancestros indígenas, el maíz, y que existía una variedad de especies grandísima, y ahora solamente está siendo reducida a una especie, que si llega una plaga, que puede acabar rápidamente en un año con todas las plantaciones. Entonces son cuestiones. Bueno, ahí mencionaba que ya en varios departamentos de Colombia están plantando maíz, algodón transgénico. E inclusive ya comenzaron con flores modificadas genéticamente también para tener ciertas coloraciones que tienen más apelo para la venta. Y ahí Kardec, en el libro de los espíritus, en la pregunta 692A, nos dice: no obstante, en sus esfuerzos para mejorar las razas, en general el hombre solo es impulsado por un interés personal. Y vemos que eso es lo que está ocurriendo. Muchas empresas que están pensando solo en el dinero, en el lucro, el interés de mejorar de hacer esas modificaciones es para ganar más dinero de la más rápidamente posible,
y poco con objetivo de realmente contribuir a mejorar algún aspecto de la sociedad. Y por eso Fritjof Capra, en esa obra de las conexiones ocultas, nos dice lo siguiente: la mayoría de las innovaciones en el área de la biotecnología alimentar fueron motivadas por el lucro y no por la necesidad. Por ejemplo, ese caso del maíz, en toda América Latina existía una variedad inmensa de especies que estaban adaptadas a cada ambiente, y poco a poco ha ido reduciéndose sin necesidad. Solamente era para alimentar el lucro, porque muchas de esas semillas que venden son estériles y cada nueva cosecha tienen que comprar nuevamente las semillas, cuando la forma anterior es que los agricultores de la cosecha seleccionaban las mejores semillas para la próxima plantación. Entonces vemos que la motivación es el lucro y no la necesidad. Entonces, tenemos que participar de ese debate ético sobre los organismos genéticamente modificados para discutir cuáles son los efectos a largo plazo en nosotros, los seres humanos. Estamos comiendo maíz modificado. ¿Eso cómo va a afectar nuestra salud? ¿Cómo va a afectar las otras especies? El maíz, por ejemplo, que lo utilizan para producir ración para el ganado, para quien come carne roja, ¿cómo eso va a afectar? Eso no lo sabemos. ¿Y cómo va a afectar el medio ambiente? Entonces, un debate interesante, y Kardec ya colocó eso en el libro de Espíritus. ¿Cómo eso está afectando la pérdida de la biodiversidad? Lo que hace resiliente un ecosistema es la diversidad, y con los organismos genéticamente modificados estamos reduciendo significativamente esa diversidad, y está creando una dependencia, por ejemplo, de la agricultura con relación a un número muy pequeño de empresas que son las productoras de esas semillas genéticamente modificadas, y eso tiene una serie de implicaciones de tipo social, de tipo económico. Por eso este tema está relacionado con la ley de sociedad que Kardec colocó también en el libro de los espíritus. Y hace que seamos cada vez más vulnerables, porque si una plaga llega, puede acabar fácilmente con todo, porque todos son igualitos. Cuando son especies diversas dentro de la misma planta, es mucho más difícil que haya a que acabe con una plantación, por ejemplo. Bueno, y ahí Kardec continúa preguntando si hay especies de seres vivos, animales y plantas, cuya reproducción ilimitada sería perjudicial para otras especies, y de las cuales pronto sería víctima el propio hombre. ¿Comete él, o sea, el ser humano, un acto reprensible al impedir esa reproducción? Una pregunta también bien interesante. Y la espiritualidad superior respondió: ese es un poder que nosotros tenemos, pero que deberíamos usar para el bien. Tenemos que evaluar cada situación en particular para usar el conocimiento de la mejor forma posible, para regular conforme a las necesidades. ¿Será que realmente necesitamos controlar esa reproducción, o simplemente estamos alterando las condiciones que permitan que, por ejemplo, una especie prolifere en detrimento de otras? Y nos dice que la acción inteligente de los seres humanos es un contrapeso que existe aquí en el planeta Tierra para que podamos contribuir contribuir en el control excesivo de las poblaciones de algunas especies, sean animales o plantas. Y para eso tenemos que tener conocimiento de causa, saber por qué estamos haciendo eso, cuáles son las condiciones que llevaron a esa situación, y tener la mejor respuesta
con base en los conocimientos de la ciencia y con un objetivo y con una intención de usar ese conocimiento para el bien de toda la población del planeta. Y ahí Kardec hace otra pregunta, también bien interesante. Si las leyes y las costumbres humanas que tienen por objetivo o que tienen por efecto poner obstáculos para la reproducción son contrarios a la ley natural. Y la espiritualidad respondió: todo lo que obstaculiza la marcha de la naturaleza es contrario a la ley general. Entonces, es interesante la respuesta, porque muestra si nuestras costumbres y nuestras leyes, ¿será que están realmente alineadas con las leyes divinas? O si tenemos leyes humanas y costumbres humanas que ya de por sí son contrarias a las leyes naturales. Y en este caso, específicamente, a la ley de la reproducción. Entonces, por ejemplo, la destrucción que estamos haciendo del hábitat de muchas especies, que está impidiendo la reproducción de esas especies, porque ese es el ambiente adecuado de temperatura, de humedad, de vegetación, que es la adecuada en el proceso evolutivo para esa especie. Y nosotros estamos poniendo obstáculos a la reproducción de esas especies por una costumbre. Vamos aquí a desforestar, vamos a hacer aquí una represa. Eso son decisiones de las leyes humanas que son contrarias a la ley natural. Por ejemplo, la caza de animales. En un periodo de la evolución fue importante para el sustento de nosotros como seres humanos. Pero ahora, por ejemplo, vemos la caza de tipo deportivo, que salen con rifles de alto alcance y matan elefantes, leones y todo eso por una costumbre, y que las leyes aprueban ese tipo de comportamiento. Estamos obstaculizando la reproducción de esas especies, y eso es contrario a la ley natural. Y la polución, la contaminación que estamos generando en el aire, en el agua, en el suelo, en la tierra en general, todo eso está afectando las condiciones naturales del pH, la temperatura, las concentraciones de diferentes elementos que son vitales para la reproducción de esas especies. Estamos afectando la temperatura, por ejemplo, del agua de los ríos. Muchos lugares, y aquí nosotros vivimos cerca de un lugar que producía mucha trucha, y porque el agua era fría, tenía las condiciones adecuadas. Con el calentamiento del planeta, el agua está más tibia y no están teniendo la posibilidad de reproducirse, en este caso, por ejemplo, las truchas. Entonces, estamos causando una serie de problemas por nuestras costumbres y muchas veces las leyes creadas por nosotros mismos, los seres humanos, que favorecen ese tipo de comportamientos. Entonces, deberíamos reflexionar un poco sobre nuestras actitudes, nuestros estilos de consumo, porque eso puede estar ayudando en ese sentido de obstaculizar la reproducción de otras especies. Y aquí, por ejemplo, en el área donde vivo, que había es como si fuera la selva amazónica, aquí se llama la Mata Atlántica. Cuando llegaron los portugueses, rojito era toda el área cubierta, y ahora ya solo queda aproximadamente 9% del área original. Y eso está ocurriendo en Brasil, está ocurriendo en el Amazonas, está ocurriendo en Colombia, en Indonesia, en todos los lugares, la destrucción del hábitat. Y con eso estamos llevando a la extinción a muchas especies, más de 50,000 especies por año. Y por eso se dice que estamos en la sexta extinción masiva de especies. Y esta sexta somos nosotros, los seres humanos, que estamos causando. Estamos impidiendo la reproducción. Ya llevamos a la extinción a muchas especies que tenían
una importancia aquí en la red de la vida del planeta Tierra, y que las eliminamos. Entonces es una responsabilidad que vamos a tener las consecuencias posteriormente. Entonces, para concluir, me gustaría hacer énfasis en algunos puntos. La responsabilidad individual que tenemos con relación a estos temas de la población, aumento de la población, de la reproducción de las especies. Es importante entender que con nuestros comportamientos, con nuestras decisiones del día a día, estamos contribuyendo en mayor o menor medida para que eso ocurra. La importancia de hablar de estos temas de planificación familiar de los centros espíritas, porque es importante ver la correlación que existe entre ese asunto y lo que la espiritualidad nos enseña con relación a ese tema. Consumir de una forma consciente por las implicaciones que tiene con relación a la reproducción de las otras especies. Usar de una forma más eficiente los recursos, porque las otras especies que también se están reproduciendo necesitan, y nuestros hermanos encarnados humanos también necesitan muchas veces de esos recursos que utilizamos para cosas superfluas, cosas que no son necesarias. Participar más activamente en ese debate sobre los organismos genéticamente modificados. Y esto está aumentando en las organizaciones, y tiene una persona en India, la doctora Vandana Shiva, que es una de las líderes en este aspecto del debate de los organismos genéticamente modificados. Trabajar más con ese sentido comunitario de ver que tenemos que ayudar a los otros seres humanos, que son nuestros hermanos, pero también a nuestros hermanos de las otras especies, que entender que también hacen parte de la comunidad de la vida en la Tierra, y no impedir la reproducción de ellos. La importancia de la educación de las niñas, y eso es algo fundamental, algo que cada vez como sociedad tenemos que trabajar más en ese sentido. Y eso nos va a llevar a que haya más igualdad entre los derechos del hombre y de la mujer, que sean sociedades más igualitarias, que realmente apliquen otra de las leyes que Allan Kardec colocó en el libro de los espíritus, de las leyes morales. Por eso al comienzo mencioné, no podemos hablar solo de una ley sin hacer la correlación que existe con las otras leyes. Y votar de una forma más consciente, porque los representantes que escojamos son los que van a decidir, van a legislar, van a colocar en práctica las leyes que van a afectar, por ejemplo, este tema de los organismos genéticamente modificados, la población, los recursos que van a ser dedicados a la planificación familiar. Todo eso está relacionado con las leyes, y depende de quién nosotros escogemos para que participen directamente en la elaboración de esas leyes. Entonces, todo eso nos llama a la acción. No podemos quedarnos solamente en la discusión filosófica del libro de los espíritus. Tenemos que ver las aplicaciones que esas enseñanzas de la espiritualidad superior tienen en el momento que estamos viviendo actualmente, siglo XXI, con lo que está ocurriendo con esos temas relacionados que Kardec y la espiritualidad superior colocó. Y colocar en acciones de nuestro día a día esos conocimientos. Porque eso es lo que va a hacer la diferencia cuando retornemos al mundo espiritual. Bueno, muchas gracias por la atención. Gracias a ti, Orlando. Bueno, yo creo que en otra conferencia te había traído el caso de los cerdos modificados genéticamente para trasplantarles a los seres humanos partes de estos cerdos. En el caso de algo que se conoció mucho fue el trasplante de un hígado de un cerdo modificado genéticamente. El paciente sobrevivió, creo que un mes, algo así,
Entonces, ¿qué opinas de esta práctica? Y bueno, a la luz de todo esto que has dicho en el día de hoy. Pienso que es un uso interesante que, por ejemplo, va a ayudar a muchas personas que están esperando un trasplante, por ejemplo, que no es tan fácil conseguirlo. Si la ciencia consigue desarrollar de una manera correcta, sin complicaciones, sin efectos secundarios paralelos, creo que es una solución bastante viable que puede tener una repercusión muy positiva para la calidad de vida de varias personas que están esperando ese tipo de trasplante. Bueno, otra preguntita es, hablaste de que, por ejemplo, el caso del maíz se había modificado genéticamente y las variedades anteriores se están perdiendo. No hay como un archivo, no sé si tú sepas si hay algún archivo donde estén guardando esas semillas originales para que de pronto, si como dices tú, hayan plagas que destruyan esta variedad modificada genéticamente, quede como ese archivo de las especies originales. Sí, hay varios lugares. El principal es uno en Noruega, cerca ya del polo, que están guardando todas las semillas que ellos consiguen allá. Es como si fuera una biblioteca de las semillas de las especies que existen o que ellos han podido coleccionar para llevar allá. Existe, sí, y porque es una preocupación de los científicos viendo la pérdida de la biodiversidad que existe, que está ocurriendo por varios de esos factores que mencioné. Y en el futuro tal vez eso sea lo que pueda ayudar a recuperar la producción de esas especies. El maíz, por ejemplo, es típico. Yo iba mucho a México, allá tenía una variedad impresionante de maíz. Y también me acuerdo cuando niño que íbamos a Santander, mi mami de Santander, tenían maíces de varias especies diferentes. Que eso después fue que entendí que especies diferentes plantadas en el mismo lugar hace que sea resiliente, que evite que las plagas, por ejemplo, lleguen, ataquen y acaben con una plantación. Orlando, hablaste de que esta es la sexta extinción masiva. ¿Tienes, bueno, en tu mente, no sé si tienes en tu mente cuáles fueron las extinciones anteriores? Sí, la última es la más conocida, la quinta, que fue cuando los dinosaurios, la época de los dinosaurios, que acabó con, más o menos, hablan que 93% de las especies que estaban en esa época fueron extinguidas. Pero fueron factores externos. Y hay varias posibilidades de un meteorito que cayó y cambió las condiciones del planeta. Pero esta vez, la sexta, por eso se llama la sexta extinción, y las otras fueron en otros periodos del desarrollo evolutivo, en el cámbrico, en el precámbrico, ocurrieron variaciones significativas en la temperatura y en la composición de la atmósfera de ese momento, que llevó a la extinción, porque cada especie se desarrolla dentro de unos franjas de temperatura, de pH, de humedad determinadas, que cuando varían mucho, las especies no consiguen adaptarse rápidamente y desaparecen del planeta. Entonces, lo preocupante es que nosotros, la especie humana, somos los causantes de la sexta extinción en masa. Y en el Museo de Historia Natural de Nueva York, camina uno, tienen así un corredor donde están las épocas, 300, 400 millones antes, 1000 millones antes de años, y cuando ocurrió cada una de esas 5 extinciones de especies masivas hasta ahora aquí en el planeta Tierra. Bueno, quiero darle la oportunidad a alguien que quiera preguntarle a Orlando aquí en vivo y en directo. 11 personas más, además de él.
¿Hay alguien que quiera preguntar algo? Bueno, Orlando, entonces parece que todo quedó muy claro y estamos reflexionando. Entonces vamos a hacer el cierre de la conferencia. Muchas gracias como siempre.